ya lo hemos hablado hartas veces, que tenemos un ambiente laboral, ¿verdad? Una fuente de emisión y una concentración. Y eso está emitiendo contaminantes. Entonces, el ejercicio que nosotros tenemos que hacer ustedes ya lo tienen, y dice el metilcloroformo se evapora en un depósito a una velocidad de evaporación de 0,71 litros por hora. ¿Qué es lo que está ahí? 0,71 litros por hora. ¿Cuáles son los caudales teórico y real de ventilación que se deben emplear para mantener la concentración por debajo de la concentración máxima permisible? ¿Cierto? Entonces tenemos los datos. Ya en la velocidad de evaporación, la concentración máxima permisible en partes por millón o en miligramos metros cúbicos. Eso lo podemos encontrar nosotros en el afiche de la Asociación Chilena de Seguridad, ¿verdad? Como lo mostrábamos en la clase anterior. Después en las fichas de seguridad podemos ir a buscar la densidad, kilogramos por litro, y el peso molecular en gramos mol. Y después teníamos el factor K, que tiene que ver con la distribución del circuito de ventilación. Si es bueno o no es bueno. Si es bueno o no es bueno. ¿Ya? Si está bien configurado el sistema, se extrae bien desde la fuente de emisión, ¿verdad? O si es un sistema más bien deficiente, se le asigna el factor K. Entonces, básicamente, para calcular el caudal que nosotros necesitamos introducir, ¿verdad? Y extraer, renovar cada ciertos ciclos de tiempo, se va a calcular con la siguiente fórmula. ¿Ya? Ahí está la fórmula. ¿Lo puedo ampliar un poquito? Por favor. ¿Ya? Pero bueno, ustedes tienen la fórmula. Si la envío por... las tienen en su correo. ¿Cierto? ¿Por correo? Sí. Ah, WhatsApp. Ahí tienen la fórmula. ¿Ya? Vale, repasemos. Ahí tienen el número. Entonces vamos a tener una velocidad de evaporación, ¿verdad? ¿Ya? La velocidad de evaporación va a ser igual al dato que nos da, ¿sí? Que es E. Tiene que ver con las propiedades químicas del contaminante, ¿verdad? Cada cuánto se evapora, en términos de litros por hora. Después de eso tenemos la concentración máxima permitida, que es un dato de la Asociación Chilena de Seguridad, que está en la norma. La densidad y el peso molecular. Estoy traduciendo nada más y nada menos que la PPT que le envié, que es un trabajo que alguien hizo de una forma no muy entendible.
la clave está en ordenar bien los datos y poner bien la unidad. Pero eso lo vamos a tener que buscar en la hoja de seguridad. Todos estos datos, los datos de la evaporación, densidad, peso molecular, la concentración máxima permitida en partes por millón en miligramos o metros cúbicos. Eso lo vamos a ir a buscar en la Asociación Chilena de Seguridad. En esa hojita. En esa hojita. En las partes por millón se puede pasar a miligramos por metro cúbico. Sí, pues es lo mismo. Está expresado en los dos. Lo que pasa es que aquí yo lo separé. Pero ahí dice partes por millón, 350 es igual a 1950. Ah, ya entiendo. Es una igualdad. Pero ¿por qué yo la puse aquí? Para que les quede más claro. ¿Es una igualdad o una conversión? Es lo mismo. El valor es lo mismo, pero si lo hace una conversión, tiene el mismo valor, expresado en otra unidad. Eso es lo que vimos en metrología. Entonces es una conversión. Sí. Pero eso está en la hoja, se ve los dos datos. Sí, están en las dos unidades, pero nosotros ya lo hicimos cuando vimos método del factor unitario, conversión de unidades. El mismo valor en otra unidad. Ya, entonces, ¿qué es lo que primero calculamos? Porque esto es lo que no está claro en el PPT que tiene usted. ¿Ya? Entonces dice, ya sabemos cuánto se evapora en litros hora. ¿Ya? Es la velocidad de evaporación que tiene que ver con qué velocidad ese líquido se va a evaporar transformándose en vapor. ¿Sí? Entonces, nosotros sabiendo eso, debiésemos comenzar a estudiar cuál va a ser el caudal que va a entregar para yo renovar. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a renovar? Con una masa de aire para bajar esa concentración. Nosotros vamos a ingresar, tal como lo vimos en la PPT, un caudal de aire con concentración cero de contaminante, pero aire puro, que ya vimos lo que es el aire. ¿Ya? Nitrógeno, oxígeno, ¿verdad? Para sacar un Q con una contaminación. Entonces, como no fuimos capaces de cambiar el proceso y de disminuir la emisión, porque no se puede, porque forma parte del producto, la única chance que tenemos es hacer el circuito de ventilación que veíamos nosotros, ¿verdad? El circuito de ventilación que vimos, ese, y empezar a renovar las masas de aire. ¿Ya? Porque no nos queda otra. Ya que tenemos ese circuito que tiene una capacidad de propulsión, por decirlo así, o de generación de un caudal permanente, ahora tenemos que determinar ese caudal. Ya, entonces la fórmula nos dice que debemos calcular el caudal másico en miligramos por segundo. Eso es lo que dice este ejercicio, pero está muy comprimido. Lo que yo hice es abrirlo para que quede claro. Entonces esto me dice que tengo que calcular la evaporación por la densidad. ¿Ya? Entonces, la velocidad de evaporación es 0,71 litros por hora. Por la densidad que es 1,3 kilogramos litro. ¿Esta? Densidad kilogramos litro. Se me van litros con litros y me queda hora y kilogramos. ¿Ya? Pero dice que debe ser expresado como miligramos por segundo. Entonces ahí nosotros decimos un kilogramo son 1000 gramos. Se me va kilos con kilos. Ahí están los colores de las unidades que se eliminan. Se eliminaron los litros, se eliminaron los kilos. Y después decimos que 1000 miligramos es igual a un gramo.
multiplico por 1000 me queda muy rápido. Esto es lo que se conoce como partes por millón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? En la fórmula arriba usted lo va a ver por... Ahí dice 1 por 10 exponente, 6. Dice 10 elevado a 6. Partes por millón. Está diciendo gramos en 1.000.000. Yo lo abrí para que quedara entendido. Ya, pero cuando hablamos de partes por millón está haciendo esa conversión. Ya, ahí se ven claritos los 6 ceros, ¿verdad? Y después decimos que una hora tiene 3600 segundos. ¿Sí? Se me van litros con litros, kilogramos con kilogramos, gramos con gramos, hora con hora, y me queda miligramos por segundo. Y ahí está determinado el caudal másico en miligramos por segundo. Entonces, ¿qué me dice esto? Que tengo una evaporación acá. Fíjese, tengo el contaminante, tiene la cantidad que se evapora, ¿cierto? Y tiene una concentración. Y aparte de eso, tiene un caudal G de generación másico. Caudal másico, que quiere decir cuántos miligramos se evaporan por segundo. Dice 260 miligramos por segundo. Mili quiere decir 1 por 10 exponente a menos 3, o sea, es 0,2 gramos por segundo. Es el caudal másico que ese contaminante emite al ambiente laboral. ¿Ya? Entonces, lo primero que hace esta PPT en el ejemplo, estoy solamente explicando el ejemplo, yo creo que con esta explicación más que claro. Entonces, fíjese, el concepto, hay una evaporación del contaminante que está allí. ¿A qué se debe? Bueno, básicamente que por la temperatura ambiente se evapora. Claramente, por la temperatura ambiente se evapora. Y según esa evaporación y las propiedades físicas de la densidad, el peso molecular, vamos a tener un caudal másico. ¿Ya? Lo estamos viendo ahora en litro hora, lo pasamos a, está en unidad de volumen por hora, lo pasamos a unidad de masa por segundo. ¿Ya? Caudal másico, eso es lo que hicimos. Ahora podemos decir 0,71 litros hora, ahora decimos 260 miligramos por segundo. ¿Ya? Caudal másico. Después, lo que se hace es pasar ese caudal El caudal máximo fue el que entraba, ¿cierto? Porque estaba... ya. No. El que está dentro del... Sí, esto todavía no lo determinamos. El caudal másico es el caudal que está emitiendo en el interior. De la evaporación. Sí, el de la evaporación. El caudal másico es el caudal que emite el contaminante, que está dentro del ambiente. Ahora estamos determinando el caudal volumétrico, que tiene que ver con la norma. Ahora nosotros vamos a introducir la norma. ¿Ya? Y dice que el caudal es igual a el caudal másico partido por la concentración máxima permitida. ¿Ya? ¿Esto es igual que los límites permisibles? Sí, pues aquí, ahí concentración máxima permisible es límite permisible.
¿Y la G qué era? ¿Caudal? La G, caudal máximo. Ah, El que sacaba Ya, el la del medio. La G tenemos que imaginar siempre que está dentro del ambiente laboral. ujú. Y aquí afuera van a haber dos puntos. Un caudal teórico y un caudal real. ¿Ya? Entonces, son 4 conceptos. La evaporación, caudal másico que está dentro, que pertenece al contaminante, y afuera es lo que nosotros tenemos que ingresar para que este caudal másico, Luis, para que este caudal másico disminuya, yo voy a considerar ahora el límite máximo permisible. Y eso me va a indicar cuál es el caudal teórico y cuál es el caudal real. Y ahí vienen las dos diferencias que estamos viendo ahora. Entonces, el caudal real, ¿verdad?, va a ser igual a G, que es el caudal máximo partido por la concentración máxima permisible. Lo que acabamos de calcular arriba son 260, ahí, 260 miligramos por segundo, y la concentración máxima permisible nos decía que, fíjese en la unidad, en miligramos por segundo, tengo que ir a buscar La el misma. límite permisible en miligramos por segundo. ¿Sí? 1910 miligramos por segundo. ¿Ya? Se va miligramos con miligramos y me queda este metro cúbico que está dividiendo, va a pasar multiplicando y me va a quedar metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. Después hago la conversión, 3600 segundos están en una hora y me queda metros cúbicos por hora. O sea, se aplica la división, pero para las unidades se debe multiplicar. La unidad, no, pues lo que pasa es que aquí cuando usted tiene una fracción que divide otra fracción, pasa una multiplicación, estamos hablando de unidades, Sí, no, sí. ¿cierto? Miligramos por segundo, que está partido por miligramos por metro cúbico, como una fracción, la propiedad de las fracciones dice que la fracción que divide se invierte. Eso que estaba dividiendo pasó multiplicando de manera invertida. Miligramos por segundo. ¿Cierto? Eso es Pero se aplica la división para los problemas. también. Eso es una división. Ok. Es una división. Entonces tenemos el caudal máximo dentro del ambiente laboral, que es lo que el contaminante está entregando como caudal contaminante. ¿Sí? Y ahora yo quiero saber cuál es el caudal que debo ingresar, ¿ya?, para bajar el contaminante. Y ahí tenemos, bueno, hacemos la división y obtenemos 491 metros cúbicos por hora. Es el caudal real porque consideramos nosotros la evaporación. Pero, ¿de dónde salió ese 491? Esa es la conversión. Esto es metros cúbicos por segundo, Ya. lo pasamos a metros cúbicos por hora. O sea, una hora tiene 3600 segundos. Se va lo verde con lo verde, no sé qué color sea. Entonces este es el caudal de ventilación. Tengo que ingresar 491 metros cúbicos por hora. Ese es el caudal de ventilación. Este es el caudal. O sea, ¿cuánto tiene que ingresar acá? ¿Sí? Aquí tengo el G, que son 260. Este G que está aquí adentro son 260 metros cúbicos por miligramos por segundo. Caudal máximo.
producto, ¿cierto? Eso viene aquí. Ahí están los datos del ejercicio. Esos son los datos. Yo lo ordené acá abajo y les puse la fórmula. Esa es la fórmula. Pero no vienen, a su pregunta no vienen, ese es el resultado de todo lo que tomo ahí. No, pues estos son los datos del ejercicio, lo que estoy moviendo. Es el ejercicio. Estos datos que están abajo, densidad y peso molecular, no están acá, pero los busco en la hoja de seguridad. ¿Sí? Esos son los datos que yo busqué en la hoja de seguridad. Correcto. Y si no viene el límite máximo permisible o concentración máxima permisible, la hoja de la Asociación Chilena de Seguridad. Lo estoy poniendo como ejemplo. Ustedes cuando están en la vida real tienen sus fuentes, las van a buscar, pero yo se la entrego como una referencia. Ya. Entonces lo que estoy haciendo acá es explicar el ejercicio que en la PPT no está muy claro, o no se ve o no se entiende. Después les voy a mandar esto de todas maneras. Ya, ahí están las conversiones, acabo de explicar que eso es partes por millón. Estamos hablando de 6 ceros. Eso, 1, 3, 4, 5, 6 partes por millón. Ya. Entonces, primero determino caudal máximo, el caudal del contaminante. Este contaminante entrega 260 miligramos por segundo. Después yo considero la norma en miligramos por segundo y lo paso ahora y me queda metros cúbicos por segundo o metros cúbicos por hora. Y eso es el caudal que yo debo entregar. ¿Cuál es el caudal? 491 metros cúbicos cada hora. Eso es lo que tengo que inyectar para que... Correcto, del circuito que hicimos en la prueba 2, usted tiene que ingresar cada hora 491 metros cúbicos. Cada hora. La primera hora de trabajo al día, 491 metros cúbicos cada hora. Debiese ser un flujo constante, ¿verdad? Pero en el transcurso de la hora debe haber ventilado con 491 metros cúbicos. La segunda hora lo mismo, así durante las 8 horas de trabajo. La norma de la concentración máxima permisible está dada en 8 horas de trabajo. Aquí están los títulos de lo que estamos calculando ya. El problema se puede significar que el contaminante por D, ¿o no? ¿Cuál? Arriba, la fórmula de arriba, G. Esa es la velocidad de evaporación por la densidad. Acá miren, de kilogramos por litro, densidad, masa partido por volumen. Partido. Ahí, la unidad, masa partido por volumen, esto es multiplicación, esa es la fórmula. Acá está la fórmula también. ¿Ya? Entonces, ahora bajamos. ¿Ya? Arriba teníamos el caudal real. ¿Ya? Arriba teníamos el caudal real. Ahora vamos a calcular el caudal teórico. ¿Sí? Hay dos caudales, el real y el teórico. Y para el teórico, para el caudal teórico, ahí dice, caudal teórico, fíjese que considera los 24 que habíamos dicho nosotros que son, cuando hablábamos del gas ideal, ¿se acuerdan? El volumen estándar del gas ideal son 24. 24 metros cúbicos kilogramos mol. O puede ser litros mol. ¿Ya? Que dice la que está arriba, pero
Esos 24 son porque estamos considerando un caudal de un gas noble, por eso se llama teórico. ¿Sí? Miren, esta es la clave, chicos. Cuando le pregunte caudal teórico, usted imagínese gas ideal. ¿Sí? Caudal teórico, gas ideal. Si es gas ideal, voy a ocupar el volumen del gas ideal. ¿Cuál es el volumen del gas ideal? La fórmula que tiene el 24, y voy a considerar el peso molecular. ¿Sí? Fíjese en el ejercicio anterior, en el caudal real no ocupamos volumen ideal ni peso molecular del gas, solamente en el teórico. Cuando hablo de caudal teórico, me imagino un gas noble, y si es gas noble voy a ocupar volumen ideal y peso molecular del gas. Entonces, siempre que utilicen la fórmula volumen de un gas ideal, que es el 24, y M, o peso molecular, estoy hablando de el caudal teórico, porque estoy pensando en un gas ideal, como si fuese el gas ideal. ¿Y el teórico, profe, el que...? Este es el teórico. No, pero el que se expusa, o sea, el que hace... No, pues que hay dos, uno teórico y otro real. Entiendo. ¿Ya? Eso es lo que estoy explicando. Cuando hablamos del teórico, en mi mente me tengo que imaginar al tiro el gas ideal. Lo que hablamos desde el principio de las clases, el gas ideal no reacciona con nada, se comporta de una forma estable, y de esa forma nosotros podemos estudiar cualquier gas. Entonces, cuando digo teórico, gas ideal, fórmula que tiene el 24 y considera el peso molecular. Entonces, nosotros decimos que la fórmula es 24, que ya sabemos que es el volumen, fíjese acá, por 10 elevado a 6, que es lo que hicimos delante, que corresponde a las partes por millón, por la evaporación, por la densidad. Entonces, dice 24 metros cúbicos kilomol. Este volumen puede ser litro mol o metros cúbicos kilomol. Son las dos unidades. ¿Eso Acá dice kilo? usemos- ¿Cuál? Camol. Sí. K-mol. K quiere decir 1000. Kilomol. 1 por 10 exponente 3. Pero el peso molecular está en gramos mol. Si usted ocupa litros mol, estamos hablando de volumen. Sí, pero cuando uno saca los datos, el peso molecular está en gramos mol, que son 133,4. Entonces, ¿cómo puede ser kilogramos mol el mismo peso? No entiendo ahí, me perdí. Porque kilo partido por kilo, ¿Ya? Ya, entiendo. fracción. Kilo en el numerador, kilo en el denominador. Simplifica. Ya, pero es necesario ponerlo en la fórmula porque en ese caso mejor. Para poder eliminar esto, fíjese la lógica. Si yo simplifico acá y pongo gramos mol, no voy a poder simplificar kilomol por mol. Pero entonces usted me dice que el kilomol es lo mismo que gramos mol. Kilogramo partido por kilomol es lo mismo que gramos mol. Volvimos a la clase de Con la anterior. nivelación de ingeniería. Un kilo partido por kilo es igual a 1 por 10 exponente 3. 1 por 10 exponente 3, que es igual a 1000 partido por 1000. ¿Cierto? Kilo con kilo se simplifica, 1 por 10 elevado a 3 se simplifica. Ahí no es tan visible, pero cuando yo digo 1000 dividido de 1000 es 1. Entonces lo que estoy haciendo al final del día es lo mismo. ¿Ya? Por eso nosotros decimos, puedo poner kilogramo, kilomol o gramos mol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ponerlo así yo puedo poner metros cúbicos kilomol. Ya, por eso le estoy entregando la fórmula que queda aquí. Entonces dice, en el caso de caudal teórico, ocupo 24 metros cúbicos kilomol por, en este caso puse la evaporación 0,7 litro hora por la densidad 1,32 kilogramos litro
10 elevado a 6, que en el Excel representa 1000, y eso está en partes por millón, que es lo que vimos delante arriba. ¿Te acuerdas cuando dije ahí están los 6 ceros? Esos 6 ceros son 1 por 10 elevado a 6. Que así usted lo ve acá en la fórmula, si me voy para arriba, ahí dice 24 por 10 elevado a 6. Ya, partes por millón. Entonces, está claro lo de arriba, ¿cierto? A mí se me perdió la densidad. ¿Dónde está la densidad en esa fórmula? Kilogramos litro. Es la misma de arriba. No, sí. Kilogramos litros. Sí, lo que pasa es que le cambió el orden, perdón. Ahí Sí, tengo un tono. no lo quise por ese 10 elevado a 6 está al final. Entonces, y ahora lo divido. ¿Por qué? Por la concentración partido por el peso molecular. Peso molecular 1,33 kilogramos mol por la concentración. Pero ahora la concentración que voy a ocupar, fíjese que el enunciado que decía me entregaba 2, ¿cierto? La concentración máxima permisible es 350 partes por millón, que está aquí en los datos. ¿Verdad? Partes por millón para el caudal teórico, y para el caudal real miligramos metros cúbicos, ¿sí? Después de eso yo voy a ocupar entonces acá abajo el límite permisible para el caudal teórico en partes por millón, Para poder simplificar. para simplificar partes por millón. Entonces se me da partes por millón con partes por millón, se me da kilomol con kilomol, se da kilogramos con kilogramos, litro y litro, y me queda metros cúbicos hora. Y nos da 482 metros cúbicos. ¿Cómo? Ahí ejercitar harto con la calculadora. A los que les costó en la primera prueba o en la segunda, Ese fue el error de decimales, ¿no? practicar harto con la calculadora. ¿Ya? Entonces ahí tengo los dos caudales. ¿Ya? Ya, y ahora fíjese acá, ahora chiquillos, fíjense aquí, tenemos la evaporación, que es una propiedad del contaminante según la temperatura, ¿verdad? ¿Cuánto se evapora? Se evapora, considerada una temperatura ambiente. Tenemos el caudal másico de generación del contaminante al interior, que no tiene nada que ver con esto, sino que es debido a sus propiedades químicas. ¿Ya? Si dejamos abierto el recipiente, va a tener ese caudal máximo. Ahora nosotros, según la norma, el límite máximo permisible en 8 horas laborales, calculamos el caudal teórico y real. ¿Ya? Van a diferir un poquitito. Fíjense que en el caudal real nosotros no ocupamos el volumen molar de un gas ideal ni el peso molecular. ¿Ya? Y ahí nos da que el caudal real es igual a 491 metros cúbicos hora. Sin embargo, cuando calculo el caudal teórico, yo utilizo el volumen de un gas noble y el peso molecular. ¿Sí? Entonces tengo dos formas de calcularlo: por el caudal teórico o el caudal real.
¿Ya? Ahora, ¿cuál de los dos ocupar? El mal. ¿Ya? Pero fíjese que el real nos da 10 unidades más, 491 metros cúbicos hora versus el teórico 482 metros cúbicos hora. Entonces, cuando nos preguntamos ¿y por qué dos caudales? Bueno, uno es teórico y otro es real. Difieren un poquitito. ¿Con cuál me quedo? Con el más alto de los dos. Pero tengo los dos datos. Profesor, una consulta. Si los dos caudales tienen que ser más o menos parecidos, ¿cuánto es la tolerancia que hay entre los dos? Mire, no debiese diferir mucho de un orden del 5 o el 10%. Tal como se ve acá. Y el último paso es, bueno, ahora hay un factor K. ¿Se acuerda del factor K? Sí. Entonces lo multiplico por 5 y lo multiplico por 5. Y ahí sí que se nota. 2.453 metros cúbicos hora, 2.409 metros cúbicos hora. Se multiplica por el K. ¿Se acuerdan de lo que era el K? Sí, no, bueno. El dibujito. Ahora multiplico los dos por el K. Los dos. Esto que está ahí. Como el tipo de ventilación. El diseño del circuito. Eso es el K. ¿Qué tan bueno es el circuito de ventilación? ¿Sí? ¿Qué tan bueno es el circuito de ventilación? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el ejercicio explicado, caudal básico, el caudal que me genera el contaminante interior del ambiente laboral. Después puedo calcular dos tipos de caudales, uno es real y otro es teórico. El teórico considera un volumen que es volumen gas ideal, 24 metros cúbicos mol, y tengo que considerar M, que es peso molecular. Entonces yo sé que estoy calculando algo ideal. Y después esos dos caudales los multiplico por K, que es dependiendo de la calidad del circuito de ventilación. Y ya tengo que ventilar de una manera de empezar 2.453 metros cúbicos hora. Fíjese que subimos de 491 a 2.453 metros cúbicos, o sea, subimos 5 veces el caudal que deberíamos haber ventilado. ¿Por qué? Por la mala distribución del circuito de extracción. ¿Se entendió, verdad? Pero lo otro, ese es el factor máximo, profe, ¿cierto? El número 5 es el máximo. De 5 a 10. Pero si es más elevado, por ejemplo, en ese que está... tiene razón, si es el peor. Que el aire no alcanza a extraer por todo. Entre el más bajo, mejor el sistema, eso quiere decir. Correcto, fíjese aquí, aquí las flechas dicen que ingresa por ahí y se retira el tiro, no hace el barrido de todo el ambiente laboral, ¿cierto? Este es un poco más completo, pero no está focalizado. Este de acá abajo tiene un extractor en cada puesto laboral. Eso es lo que significa esto. En cada puesto donde haya una fuente emisora, directamente extraigo antes que pase al ambiente. Aquí está sobre la fuente, o sea, estaría aquí la campana, por decir algo, y la estoy extrayendo de inmediato. Aquí no hay ninguna campana en la fuente de emisión, por lo tanto alcanza a difundirse por todo el ambiente. ¿Sí? Ya. Después, esto se lo voy a enviar. Se los voy a enviar. Después lo que vimos es el tiempo de, bueno, tenemos un volumen. Después, ¿qué pasa? Tenemos un volumen. Tenemos esta habitación, se apagó el proceso y quedó un caudal ahí que debo eliminar.
se acabó la jornada laboral. Entonces me preguntan cuál es el tiempo. T1 menos T0 es el delta T. Entonces tengo los datos que el volumen de la habitación multiplico largo por ancho por alto y tengo el volumen. Tengo el caudal de ventilación, ¿ya? Metros cúbicos hora. Tengo la concentración máxima y me preguntan, bueno, tengo la concentración del contaminante y el límite permisible. Me preguntan en cuánto me demoro en purificar el ambiente para dejar todo listo para la jornada venidera. Y la fórmula es delta T, o sea, la variación de tiempo es igual a menos. ¿Se acuerda que preguntaba en la clase pasada, profe, nos dio negativo? Sí, porque tiene un menos antes, menos por menos es más. El volumen, ¿verdad? El volumen de la habitación partido por el caudal, ¿ya?, que entrega el circuito, por el logaritmo natural. No hay logaritmo en base a 10, es Ln, logaritmo natural, de la concentración final, o sea, el máximo permitido, ¿ya?, la concentración máxima permitida dividido por la concentración inicial. Entonces resuelvo el logaritmo, divido primero, matemáticamente divido, a esa división le saco el logaritmo natural y lo multiplico por la división de los metros, bueno, el volumen de la habitación partido por el caudal que está ingresando, y lo multiplico por menos 1. Y después hago la conversión y se demora 68,5 minutos. ¿Ya? Y el último ejercicio, que igual lo vamos a repasar antes de la prueba, ahora ya nos vamos a ir, pero vamos a repasar mezclas. ¿Qué es esto? Mezclas. Este ejercicio lo estudian, yo igual lo voy a repasar el sábado antes de la prueba. ¿Qué es la mezcla? Bueno, es lo mismo, pero en este caso tengo, en vez de tener uno, tengo 3 fuentes de emisión. ¿Ya? Y básicamente lo que vamos a hacer es sumar los 3 caudales. Y se calcula de la misma forma que nosotros ya lo hicimos. ¿Ya? Esos caudales de los 3 contaminantes que están acá, chicos, ahora hay 3 contaminantes. Hay 3 contaminantes. La forma de calcular estos caudales es la misma que vimos. Lo único diferente es que son 3. ¿Se hace por cada uno? Se suma. O sea, saca por cada uno y se sacan suma. individuales y después se suman los caudales. ¿Ya? Eso está en la PPT y bueno, va aquí también y lo vamos a repasar el sábado también ante la prueba por si es que les quedó alguna duda. ¿Ya? Ahí están los 3 ejercicios. El primero es el caudal teórico básico y caudal real. Segundo, tiempo en que me demoro en renovar el aire y eliminar totalmente el contaminante. Y el tercero es la mezcla de los 3 contaminantes. ¿Ya? Y con eso termina el curso. Y hoy día les envío el trabajo de investigación. Algo breve, chico. Si o si la prueba Lo pasa es el en sábado, otro- ¿cierto? Sí, por el sábado. El sábado se eximen y los que se eximen tienen una semana de vacaciones, y si no, el martes prueba y examen es lo mismo. Recuperativo, examen es lo mismo. ¿Y ese en qué consiste? ¿En repetir alguna de las pruebas? En todas las materias. ¿Pero solo ejercicios o también No, conceptos? ejercicio. Ah, ya. ¿Sería como un ejercicio de cada uno? Es un ejercicio de cada uno. El más difícil de cada uno.